7:03 de la mañana, sigue con nosotros Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional, segundo vicepresidente del Parlamento. Diputado, usted hablaba de exigir unas nuevas elecciones sin candidatos inhabilitados, sin partidos ilegalizados, pero ¿cómo materializar eso, que ha sido una exigencia de la oposición desde hace muchísimos años, con un CNE que los eligió también? Además, con el mismo CNE se eligieron ustedes diputados. Sí, bueno, mira, nosotros nos elegimos a pesar de ese CNE, pero lamentablemente desde esa fecha hasta el día de hoy hemos visto cómo se han deteriorado cada día más de manera progresiva las condiciones electorales en Venezuela. Tú dices, nosotros fuimos electos en el año 2015, en diciembre del 2015. En ese entonces no existía una asamblea constituyente que se cree que está por encima de lo humano y de lo divino, que hace con el país y decide lo que se les venga en gana al gobierno, en este caso al gobierno de Nicolás Maduro. No teníamos estos niveles de control social, de hecho no existía el CLAT, no existía la tarjeta de la patria, no existían todos estos mecanismos perversos con los cuales se pretende torcer la voluntad del pueblo de Venezuela. No veíamos, a pesar de que ya había violencia, habían presiones, existían los colectivos, que actuaran con tanto descaro como se ve hoy día. En el año 2015, para ti era inimaginable ver a un general de la República saludando a un delincuente que tiene 3 solicitudes por homicidio, que además tiene un arma de guerra guindando en el hombro, y él saludarlo como que si se está saludando a un amigo, a un familiar, e incluso retando al país de que publiquen ese saludo, porque realmente los niveles de impunidad y de abuso de este gobierno no tienen ya ninguna lógica. Así que el decir que son el mismo CNE y las mismas condiciones electorales, yo creo que es una ligereza que hay que seguir insistiendo para que los venezolanos entendamos la gravedad de lo que estamos viviendo ahora. En estas exigencias el pueblo de Venezuela no está solo. Hoy tenemos el apoyo de toda la comunidad internacional e incluso de aliados que en el pasado tenía este gobierno, y que al poder ser testigos de sección de cómo se ha venido deteriorando la democracia en Venezuela, hoy están respaldando la posibilidad de que haya un cambio, y que ese cambio sea el resultado de unas verdaderas elecciones justas, libres y democráticas. Claro, pero la comunidad internacional, ¿cómo interpreta? Hubo la última reunión de la OEA donde se discutió el tema Venezuela, vimos allí las reacciones del canciller de Chile, de la respuesta del canciller de Venezuela, que sigue asegurando que se trata de un bloqueo, pero vimos la abstención de Nicaragua, exactamente. Vimos la abstención de Ecuador, vimos el voto favorable de República Dominicana, donde se llevaron ese proceso de diálogo, y que hasta ese momento se mostraba República Dominicana como un aliado del gobierno de Nicolás Maduro, y que hoy fue uno de los países que votó para que en Venezuela primero se desconozcan las elecciones o el fraude electoral que se materializó el mes pasado, pero que además el reclamo sea la posibilidad de unas elecciones justas, democráticas y democráticas. Claro, pero ¿cómo asume la comunidad internacional este reclamo cuando vemos también el sector opositor que pareciera no encontrar una hoja de ruta común? Vemos, por qué no decirlo, un ala que apoya a Henry Falcón. Vemos que ayer se reunió, por ejemplo, Luis Aquiles Moreno, Vicente Díaz y Timoteo Zambrano con el expresidente Zapatero. Vemos un ala de María Corina Machado. Vemos la división de Voluntad Popular con el tema del diputado Luis Florido. ¿Cómo se concreta para poder direccionar a la gente que no apoya al presidente Maduro? Mira, yo lo primero que veo es que hay actitudes personales distintas, pero que el gran colectivo, que es el que está en el Frente Amplio, está en una sola línea, decir que hay divisiones o que la oposición está dividida, cuando yo veo algunas individualidades que, por cierto, llamaron a votar y no consiguieron el apoyo popular. Pero vemos de otro lado un Frente Amplio donde no solo están los grandes partidos políticos, sino que también hay muchísimos partidos políticos regionales e incluso nacionales, pero más pequeños, pero que también están las universidades, sus rectores, los estudiantes. Allí en el Frente Amplio están las iglesias, tanto la católica como la evangélica, las academias, los sindicatos, las federaciones de trabajadores. En definitiva, está la sociedad venezolana en una sola posición, exigiendo precisamente que la ruta sea democrática y que esa ruta sea la que se pueda materializar a través de unas verdaderas elecciones. Así que hablar de la división de la oposición
yo creo que es un poco temorario. Yo creo que incluso los que hoy presentan una ruta distinta a la que viene planteando el Frente Amplio, tienen en definitiva el mismo objetivo: la salida a la crisis, la salida de este gobierno y la posibilidad de que se den en Venezuela esas elecciones que tantos aspiramos. Diputado, hay participación de la audiencia, varias preguntas para usted y, por ejemplo, Freddy Omar Coronel le pregunta lo siguiente: ante la crisis, ¿qué planes tiene la Asamblea Nacional? Están esperando que se accione la comunidad internacional y, mientras tanto, el país sufre. No, y nosotros seguimos recorriendo también el país, seguimos aprobando instrumentos jurídicos con la intención de crear ese gran banco de leyes que sean capaces de implementarse, de lograr el ejecútese en el momento en que haya el cambio político. Nosotros estamos, los diputados, no solo trabajando en la Asamblea Nacional, sino recorriendo el país, encontrándonos con cada uno de los venezolanos. Por ejemplo, este día jueves nosotros tenemos en el Estado Lara un encuentro parlamentario. Ahí va a estar el diputado José Guerra hablando de la propuesta económica, va a estar el diputado Miguel Pizarro hablando de la crisis social y cómo superarla, va a estar el diputado Carlos Paparoni hablando del tema de producción nacional, va a estar el diputado Ángel Medina hablando sobre la situación internacional, cuál es la posición de la comunidad internacional con el caso de Venezuela, y va a estar el diputado Juan Pablo Guanipa hablando del Frente Amplio y de la crisis política. Así que los diputados seguimos trabajando, entendamos siempre que las leyes son eficientes en la misma medida que se puedan ejecutar. Nosotros la aprobamos. Nosotros aprobamos esos instrumentos incluso escuchando a los venezolanos y priorizando la solución a los problemas. Pero si el gobierno nacional y las instituciones pretenden desconocer ese marco jurídico y la Constitución, la crisis va a seguir empeorándose como está ocurriendo actualmente. Le pregunto a Osmel Sánchez II, supongamos que todo es culpa del gobierno y ustedes no tienen culpa de nada. ¿Qué aportan para el pueblo los políticos opositores en beneficio? Y no me digan que no pueden hacer nada. Le pregunta Osmel Sánchez II. No, Mel, nosotros hacemos el marco jurídico para superar la crisis, tanto en lo social como en lo económico, en lo institucional. Pero lamentablemente en Venezuela estamos en un golpe de Estado. Aquí recordemos que no solamente son que no se cumplen las leyes, es que el gobierno de manera reiterada incumple con la propia Constitución Nacional. Por eso la crisis solo se puede superar, la crisis económica, social, política, solo se puede superar en la misma medida que los venezolanos podamos concurrir a las urnas electorales, votar y que ese voto sea capaz de decidir el futuro de los venezolanos. Tengo que cerrar la entrevista, diputado, y hay muchas dudas, nos las hicieron llegar en varios comentarios los televidentes. El tema, reiterando el tema económico, el subsidio de la gasolina. ¿Es posible que este precio se aumente y ayudaría en algo a las finanzas del país? Mira, yo siempre he dicho que el subsidio de la gasolina es un error, porque en Venezuela, si bien es cierto la gasolina es muy económica, el mantenerla a precios tan económicos es lo que nos ha llevado a que exista el contrabando de extracción y en definitiva se siga subsidiando fundamentalmente a los sectores más pudientes de Venezuela. Yo he planteado la necesidad de ajustar el precio, pero que además el ingreso adicional que de ese precio se obtenga pueda llegar a los sectores populares y a la inmensa mayoría de los venezolanos a través de una política de subsidio directo. Es decir, en vez de subsidiar la gasolina, que muchas veces son usados por carros de lujo o para que los contrabandistas se la lleven a otros países, se aumente y ese diferencial de ingresos vaya directamente a los sectores populares para que les permita de alguna manera compensar el impacto que sobre los niveles de precio en cada uno de los productos que consuman puedan ser de alguna manera aliviados a través de este subsidio. Entonces, no seguir desperdiciando la posibilidad de esos recursos para que lo aprovechen los contrabandistas y algunos vivos que hacen negocios indebidos, sino para que ese ingreso adicional le lleguen a los sectores más necesitados. Diputado, muchísimas gracias, por acompañarnos. Estábamos conversando con el diputado Alfonso Marquín de nuestro país. Son las